Buenas, buenas, buenas. Muy buenas, Zaragoza. Qué bueno es estar otra vez con vosotros aquí. Hace años que no participaba en un evento de Zaragoza y me encanta estar de vuelta, porque además soy muy, muy fan de Aragón. Y bueno, no entremos en territorio de vinos porque entonces ya nos comprometemos un poco, pero vamos, que me encanta. Vamos entonces a dar comienzo a esta sesión del Global Azure 2022 para Zaragoza. Bueno, ¿qué se nos viene encima? Os voy a hablar de autopistas. Bueno, no autopistas, pero ya me entendéis. Conexiones, o sea, conexiones de las buenas a Azure, ¿vale? Entonces, como quiero que todo el mundo pueda seguir la charla y entender bien los conceptos de ExpressRoute y demás, voy a empezar por algo que todos conocemos, la VPN, ¿vale? O sea, no es para haceros perder el tiempo, es simplemente para que todos podamos seguir la lógica de la conexión ExpressRoute, entendáis las piezas y tal, y tengáis la capacidad de poder hacer el símil con lo que es familiar, nos es familiar a todos, ¿vale? Entonces, empecemos por la VPN. O sea, la VPN realmente pues, se compone de eso. Una red que tengo, donde tengo mi infraestructura local, eh, una pieza muy conveniente que es Internet, que me permite conectarme a cualquier sitio, y además de forma muy fácil, y al otro lado tengo en Azure, digamos, mi VNet con mi infraestructura que he desplegado, mis servicios que he desplegado en Azure y los cuales quiero usar. Entonces, claro, lo que quiero es hacer con que Azure sea una parte de mi red, de mi infraestructura, o sea, hacer, digamos, ese concepto, esa nube híbrida, ¿vale? Con lo cual tengo que unir los dos mundos. Entonces, la VPN es muy cómoda porque me permite crear un túnel en mi extremo de conectividad en el extremo de Azure, donde tendré otro gateway para terminar el túnel y todo el tráfico que pasa entre medios pues va cifrado, va por una infraestructura pública, pero bueno, en principio no pasa nada porque va securizado por el cifrado. Esta forma de conexión es muy cómoda porque además a mí me quita toda la complejidad de todos los saltos por donde pasan mis datos entre medias, es decir, a mí no me preocupa si van a pasar por routers del tipo A, B o C que tienen las capacidades X y que usan los protocolos tal y pascual, no me importa. Es decir, yo sé que desde mi gateway configuro una conexión contra una IP pública, que es la del gateway que está en Azure, establezco un túnel, cifro el contenido y lo que entra en un lado sale en el otro y ya está. Para mí es súper cómodo y súper fácil de hacer. Claro, también tiene sus desventajas. Tanta flexibilidad, pues es decir, yo no consigo garantizar anchos de banda, no tengo capacidad para garantizar que algún tramo de comunicación en Internet, pues en un momento dado no tenga un fallito o no se caiga, etcétera, aunque lógicamente a día de hoy prácticamente todas las conexiones, digamos, de backbone están redundadas, pero bueno, es decir, yo no tengo esa seguridad y además no puedo garantizar un ancho de banda, porque es decir, puedo tener mucho ancho de banda en mi casa, mucho ancho de banda en Azure, pero si entre medias, pues resulta que en ese momento hay uno de los tramos que está un poco colapsado, pues yo me veré afectado por eso porque no lo puedo controlar, ¿vale? Entonces, las VPN están muy bien para empezar, pero lógicamente, pues cuando llegamos a un cierto nivel de uso y tal, y queremos construir este concepto nube híbrida, pues ya hay que dar un paso más y entrar a una conexión un poquito más dedicada, ¿vale? Entonces, aquí entraría nuestro ExpressRoute. Vais a ver que, al igual que la otra conexión, pues el objetivo se logra, pero a mí, a cambio de darme esas ventajas de pues, tener más controles sobre anchos de banda, etcétera, y poder tener una conexión con, o sea, digamos, con un carácter más dedicado, pues también se me pide más, es decir, tengo que tener más conocimiento de la infraestructura por donde pasa la conexión, tengo que tener más capacidad de configuración de estos entornos y de los equipos por donde pasa la conexión y demás. Es decir, no es todo tan sencillo en que me pueda abstraer de todo como en el caso de la VPN, que simplemente configuro los extremos y bueno, y aquí pues no ha pasado nada y todo funciona perfecto. En el ExpressRoute, normalmente cuando yo me planteo una conexión de estas,
pues ya empiezo a trabajar en mi edge, o sea, en mi borde, en el edge de mi red. Es decir, si estoy tratando de tener una conexión con cierta fiabilidad, pues ya normalmente se me requiere bueno, que se monte algo adicional, es decir, que esté la conexión redundada, o sea, cosa que bueno, en Internet pues no estoy tan preocupado porque digo, bueno, es lo que es, si se me cae la conexión a Internet, pues mira, mala suerte, podría haber tenido otra, etcétera, pero vamos, que no tengo tanto control como puedo tener aquí. Entonces, ya tengo que hacer algo en mi lado, es decir, el Edge mío tiene que tener algunas piecitas, algún control adicional sobre lo que tendría en el ExpressRoute. Vale, ¿y cuál es el siguiente actor que juega aquí en esta pieza del ExpressRoute? Pues es el proveedor de servicios, el que entra en juego, ¿vale? Mi proveedor de servicios también pues, tiene que proveerme esa capacidad de conectar las conexiones redundadas que yo haya preparado en mi Edge para pues, llevarlas, digamos, redundadas todo el camino y tener esa alta disponibilidad hasta que llegue al siguiente punto, que es el Edge de Microsoft, que es donde a mí me interesa conectarme, ¿vale? Y me tiene que garantizar eso. Entonces, cuando llego al Edge de Microsoft, por si no lo sabéis, pues el Edge de Microsoft es una parte de la Microsoft Global Network que digamos, compone todas las comunicaciones de todas las regiones de Azure de Microsoft, digamos, es la red que Microsoft usa para comunicar entre data centers y demás, y que está montada pues, a nivel mundial, a nivel global. Cuando llego a ese Edge, pues, ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que eso termine, digamos, en mi punto de conexión, en mi circuito ExpressRoute, ¿vale? Es decir, ya estoy conectado a ese Edge de Microsoft, entonces ya tengo, digamos, formado mi circuito ExpressRoute, que es la conexión al final que va desde mi empresa hasta la red de borde de Microsoft, ¿vale? Pero aún no estoy dentro del data center de Azure, por así decirlo. Es decir, si yo tengo una VNet con máquinas conectadas, yo ahora tengo que conectar este circuito ExpressRoute a esa VNet, ¿vale? O si estoy usando, por ejemplo, la solución de Virtual One, que para que nos entendamos es como un MPLS que me lo monto yo, es decir, yo me lo guiso y me lo como, sobre la infraestructura global de Microsoft, ¿vale? Pues el circuito ExpressRoute también puede conectarse a un nodo de Azure Virtual One para que a través de la Global Network, pues todos los nodos de Virtual One se comuniquen entre ellos y puedan dar conectividad a mis oficinas en distintos puntos del globo, ¿vale? Pero bueno, nosotros en esta sesión nos vamos a centrar sobre todo en la parte de la conexión con los servicios de infraestructura de Azure, con la VNet, ¿vale? Es decir, esta sería la arquitectura. Como veis, es decir, es muy similar a la anterior, el resultado es muy similar, pero hay un montón de piezas aquí en medio que ya las tenemos que controlar un poco, ¿vale? Quiero entrar en un poquito de detalle acerca de proveedores de servicios y el Edge de Microsoft, ¿vale? Yo os he preparado esta foto para que entendáis un poco cómo funciona esto. Es decir, la Microsoft Global Network, que al final es esa red mundial de Microsoft que conecta todas las regiones de Azure y que Microsoft usa pues, para la transmisión de datos y demás entre sus data centers, pues esa red, es cierto que hay tramos de esa red que son propiedad de Microsoft, y en muchos casos pues, también tienen la participación de partners de conectividad que ayudan a conformar esa red global, ¿vale? Es decir, lo que veis ahí como el edge de Microsoft, lo que está, digamos, más a la derecha de vuestra pantalla. Entonces, estos partners, lógicamente, pues digamos que ayudan a conformar esa red de la Microsoft Global Network, pero nosotros, pues desde nuestras empresas, de nuestras casas, no tenemos, digamos, posibilidad de conectarnos directamente a esas infraestructuras. Es decir, yo no puedo entrar al data center de un partner de conectividad Microsoft y decir, oiga, que llevo trayendo un cable de fibra de no sé cuántos kilómetros desde mi casa hasta aquí, conéctemelo usted ahí, por favor, ¿vale? Entonces necesito un proveedor de servicios, típicamente, ¿vale? Ya vamos a entrar en ese otro escenario, pero típicamente necesito un proveedor de servicios. Este proveedor de servicios, ¿qué es lo que hace? Me conecta desde mi ubicación hasta el Edge de Microsoft, ¿vale? Y el proveedor, pues puede ser
que tenga un acuerdo con un partner de conectividad de Microsoft que le deje pues, conectarse a uno de los routers de Edge de Microsoft, o puede el propio proveedor tener los dos roles, o sea, proveedor de servicios para nosotros clientes y también partner de conectividad de Microsoft, con lo cual forma parte de esa red de que compone la Microsoft Global Network. Pero quiero que entendáis los dos papeles que se juegan aquí los partners, porque por una parte están, o sea, los proveedores de servicios, que los entendemos como las operadoras que nos dan la conectividad y nos permiten luego conectarnos al borde de Microsoft, y los partners que conforman ese mismo borde de Microsoft y que pues gestionan una parte de la conectividad de la Microsoft Global Network, ¿vale? Tenéis ahí una foto donde se ven un montón de loguitos, no espero que los podáis ver porque a menos que tengáis muy buen ojo o alguna lupa, pues eso es muy difícil. La idea con la que quiero que os quedéis es que hay muchísimos partners que están trabajando en estas soluciones y bueno, es una cosa que a nivel mundial pues es normal que haya tantas empresas involucradas. Pero bueno, vamos a pasar al grano, o sea, a lo que es el ExpressRoute y vamos a conocerlo en detalle. El ExpressRoute realmente son dos productos, ¿vale? Vamos a empezar por el más tradicional, es decir, el que antes surgió en el mercado, pero quedaros con esto. De momento no os voy a adelantar nada más, pero son dos productos, ¿vale? Empecemos con el primero, que se llama ExpressRoute a secas, ¿vale? El ExpressRoute viene en tres sabores, o sea, tres versiones, digámoslo así. Una es la local, con unas características, ¿vale? Y una de las características que tiene es que desde una peering location, ahora os explico, puedo tener acceso a una o dos regiones de Azure cercanas. ¿Qué es un peering location? El peering location es ese punto donde llega mi conexión de ExpressRoute. Es decir, ¿os acordáis de, para los que tenemos unos añitos, os acordáis de una cosa en el tiempo de los modems, cuando conectábamos con esos modems analógicos vía línea de teléfono? Había unos puntos de conexión a Internet que llamábamos los POPs, los Point of Presence, que no eran más que proveedores de servicios que tenían, por una parte, modems conectados a líneas telefónicas y por otra parte, pues una conexión dedicada a Internet. Entonces nosotros desde nuestras casas o nuestras empresas nos conectábamos a través del módem a esos otros módems que ellos tenían ahí, atendiendo a las llamadas, es decir, esperando a que entraran conexiones, y esos POPs nos daban conexión pues, a Internet a través de la línea telefónica, ¿vale? Entonces, Microsoft aquí en alguna documentación usa el término POP, significa lo mismo, Point of Presence. En la mayoría de casos le llamamos peering location, las dos cosas son lo mismo. Yo le voy a llamar peering locations, a veces voy a usar el término POP también, pero que sepáis que es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando estamos en el local, lo que tenemos es lo siguiente. Si yo me conecto, imaginaros, por ejemplo, a un peering location que está en UK, el de Manchester, por ejemplo, por usar algún ejemplo, y de ahí pues tengo que conectarme luego a una VNet que tengo en UK South, en la región de UK South, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque físicamente pues es un peering location que sirve esa región de Azure, está cercano y puedo conectarme, no hay problema. Si yo, por ejemplo, con la local intento conectarme a un punto más lejano, por ejemplo, imaginaros, me conecto a Manchester, pero lo que quiero es que ese ExpressRoute luego me conecte a una VNet que tengo en Ámsterdam, en West Europe. Pues eso ya no va a ser posible con esta versión del ExpressRoute con el local, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esta versión? Pues lo que veis ahí, el egress, el tráfico outbound, el tráfico de salida es gratis. Normalmente el tráfico de salida se factura, entrada no, pero salida sí. De salida digo de salida de los data centers de Azure, ¿vale? En el caso del local se paga una cuota mensual acorde al ancho de banda que tengamos, y no tenemos que pagar nada más por tráfico porque todo el tráfico está absolutamente incluido, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta ese punto. El sitio donde conectemos nuestro ExpressRoute, o sea, donde lleguemos al borde, al edge de Microsoft, pues condiciona el data center de Azure donde vamos a conectar con nuestras VNets, ¿vale? Luego tenemos la versión estándar, que al final lo que nos permite es pues ampliar un poco estas peering locations, es decir, puedo conectarme a todas las regiones azures del área geopolítica que componen
esa zona, es decir, donde está ese peering location, con lo cual, si me conecto, por ejemplo, al peering location de Manchester, pues podría conectarme a cualquier data center de Europa, ¿vale? Ya estoy ampliando un poco mi espectro, ¿vale? Esto porque, porque como ya habéis entendido, es decir, ya habéis visto en el esquemita anterior, el ExpressRoute, el circuito, llega al borde de Microsoft, a la Global Network, pero hay un saltito que tenemos que dar de ahí a conectarnos dentro de Azure, o sea, a la VNet donde está nuestra infraestructura, ¿vale? Entonces, esta última parte, esta pieza, también es parte del, digamos, de la configuración de ExpressRoute, la vais a ver más adelante, pero esta conexión, pues tenemos que tener en cuenta si la estamos haciendo en un ámbito local, estándar o no, para poder elaborarla, ¿vale? Luego hay otro concepto que surge ahí, que son las 10 conexiones a VNets. Es decir, ¿esto qué significa? Cuando yo creo un ExpressRoute, ese ExpressRoute yo puedo conectarlo a varias VNets, es decir, ExpressRoute es un circuito, pero yo puedo tener conexión a varias VNets. Por ejemplo, si tengo, no sé, una VNet en Dublín, en North Europe, otra VNet en Ámsterdam, que es West Europe, etcétera, pues yo puedo tener varias conexiones a VNets. Entonces, si tengo un ExpressRoute estándar, puedo conectarlo hasta 10 VNets, ¿vale? El mismo ExpressRoute. Si me voy a la versión premium, entonces ya la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que preocupar del peering location y de las VNets que voy a conectar donde están. ¿Por qué? Porque la cobertura es a nivel global, es decir, yo me conecto al peering location de Manchester en UK y si quiero conectarme, por ejemplo, al data center de East US en Estados Unidos, a una VNet que tenga en East US, pues lo puedo hacer, no pasa nada. Es decir, mi conexión de fibra llega a Manchester, pero luego a través de la Global Network esa conexión se conecta con la VNet que está en East US, cruza el charco y no pasa nada, porque tengo Premium, ¿vale? Esto no lo podría hacer con estándar. Y también con la Premium se incrementa el número de conexiones a VNets, es decir, un mismo circuito ExpressRoute se puede conectar a más VNets que en el caso de estándar. Ahí veis que pone entre 20 y 100 porque depende un poco de la velocidad del ExpressRoute, es decir, un ExpressRoute con más ancho de banda pues se puede conectar a más VNets y uno con menos se puede conectar a menos. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más detalladamente. Quiero entrar en la parte de VNets que os hablaba antes, ¿vale? Es decir, Microsoft cuando define ExpressRoute tiene dos conceptos, lo que llaman Private Peering y Public Peering, ¿vale? Public Peering, digamos que son los endpoints públicos de los servicios de Microsoft, tanto de Azure como de Microsoft 365, Office 365, etcétera, ¿vale? Es decir, cualquier servicio que se pueda acceder a través de un endpoint público. Eso se llama el Public Peering, ¿vale? Luego, esto puede ir por dentro de un ExpressRoute, lógicamente. Luego tenemos el Private Peering. El Private Peering, ¿qué es? Son mis redes virtuales, las mías, privadas, las VNets que tengo en Azure, con mis servicios y mi infraestructura, etc. Entonces, nosotros en esta charla vamos a centrarnos, lógicamente, en lo que es la construcción de la infraestructura híbrida, es decir, en las VNets o en el Private Peering, ¿vale? La otra parte de Public Peering, pues no nos interesa mucho para esta charla. Entonces, como os comentaba antes, según estéis en un ExpressRoute estándar o premium y según las velocidades que tengáis contratadas de ese circuito ExpressRoute, pues podéis ver ahí un poco la foto de a cuántas VNets me puedo conectar con ese ExpressRoute, ¿veis? Y veis que en el de 10 gigas, por ejemplo, podéis conectaros hasta 100 VNets dentro del mismo circuito, ¿vale? Ahora, ya os expliqué un poco el tema de las peering locations y del local, standard y premium, pero no hay nada como una imagen para entenderlo bien, ¿vale? Entonces, voy a echar mano del globo terráqueo que he sacado de la página de Global Infrastructure de Azure. Os recomiendo que trasteéis un poco con ella, la tenéis en las referencias de esta presentación al final, ¿vale? Y es muy chula porque es interactiva, podéis ver toda la infraestructura que tiene Microsoft desplegada a nivel global, a nivel mundial, es decir, aquí podéis incluso ver los cables de fibra submarina que hay desplegados pues entre Europa
y Estados Unidos, etcétera. O sea, está muy chulo porque veis las regiones, veis los peering locations, los data centers, etcétera. O sea, está muy chulo. Y es interactivo, podéis mover el globito y consultar todo eso. Está muy chulo. Entonces, a lo que vamos. Imaginaros esa flechita naranja que tenéis ahí apuntando al peering location o al POP de Manchester, ¿vale? En UK. Si yo uso un ExpressRoute local, esto, ojo, son ejemplos, ¿vale? No, los circulitos no los dibujé recogiendo todas las posibilidades dentro de lo que es el local estándar y premium, son simplemente a nivel de ejemplos para que lo entendáis, ¿vale? Si queréis luego más detalle tenéis que ahondar un poquito en si desde una determinada peering location podéis conectaros a X región de Azure y tal, ¿vale? Eso es solamente de ejemplo. Bueno, si uso el ámbito local, de la versión local del ExpressRoute, esto me va a permitir, por ejemplo, conectarme a los data centers de UK. O sea, por ejemplo, si tengo infraestructura desplegada en UK South, digo, vale, pues perfecto, estoy conectado al peering location de Manchester y lo puedo conectar con la VNet, con la infraestructura que tengo en UK South. Fantástico. Si me voy, por ejemplo, a la versión estándar, entonces ya podría, usando ese mismo peering location de Manchester, conectarme, por ejemplo, al data center de Dublín, de North Europe, o al data center de Ámsterdam, el de West Europe, ¿vale? O sea, es decir, se me amplía el espectro de posibles conexiones que puedo lanzar desde ese ExpressRoute a regiones de Azure. Si quisiera, por ejemplo, que esto funcionara para Estados Unidos, es decir, me estoy conectado a Manchester, pero aquí tengo infraestructura en Estados Unidos y tengo que cruzar el charco porque quiero conectarme ahí. Pues entonces ya tenemos que ir a la versión premium, ¿vale? Y con la versión premium sí que puedo estar conectado a Manchester y conectar una VNet que está en EastUS sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Pero bueno, veamos a nivel de capacidades cómo funciona todo esto. Bueno, os dije al principio que el local tiene todo el tráfico saliente incluido, ¿vale? Como veis aquí, hay una cosa que es el plan de datos que influye en los costes de mi ExpressRoute. Entonces, este plan de datos, lógicamente, pues si estoy trabajando en el local, como está todo incluido, es el ilimitado, no tiene más misterio y pago una cuota fija, pero si estoy en Standard y Premium, yo puedo elegir si quiero que me cobren por giga consumido, o sea, por giga saliente de los data centers de Azure, o si quiero tener un plan ilimitado, ¿vale? Ahora vamos a ver un escenario en más detalle. Pero bueno, antes de ir ahí, lo que quiero que veáis es esto. Es decir, aquí hay un listado de las velocidades de los circuitos de ExpressRoute que puedo contratar y según las versiones de ExpressRoute, local, estándar y premium, ¿qué es lo que puedo hacer? Si lo veis ahí, es todo bastante flexible, es decir, en estándar y premium puedo contratar cualquier velocidad, o sea, me dé la gana, pero en local hay unas limitaciones, es decir, solamente empieza a tener sentido usar una conexión de tipo local. A partir de 1 giga, las conexiones de menos velocidad no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque esto está hecho precisamente para aquellas conexiones que necesiten pues, gran cantidad de datos. Entonces, bueno, tener una cantidad ilimitada de datos, a lo mejor en una conexión de 50 megabits, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Ya vais a ver por qué, por eso os quería llevar al ejemplo que os voy a mostrar a continuación. Y lógicamente, mirando esto, os puede llegar la pregunta, decir, oye, esto está muy bien, pero ¿en qué momento deja de interesarme pagar por giga y me empieza a interesar tener una tarifa plana, o sea, tener, digamos, un plan ilimitado? Os lo voy a enseñar con la calculadora de Azure, porque es vuestro mejor aliado para calcular estos escenarios, ¿vale? Entonces, vamos a saltar aquí un momentito a la calculadora de Azure, que yo la tenía por aquí abierta, ¿vale? Y voy a usar un ejemplo, voy a hacer trampas para no teneros aquí esperando y vamos directos a las cifras que queremos. Entonces, voy a usar un ejemplo que ya lo he estado estudiando y lo que os digo es, cuando queráis hacer un ejemplo de este estilo, tened en cuenta que la región, el tipo de conexión, etcétera, cambian completamente la cantidad de datos que tenéis que considerar para ver dónde está el punto de inflexión ese de me compensa más ir pago por uso por giga o plan ilimitado, ¿vale?
Para este caso estos números van a aplicar, pero en otro caso hay que calcularlo porque ya no aplicarían. Entonces, tengo aquí un express route en la zona de Norteamérica, he elegido la versión estándar y lo que quiero es decir, oye, si pongo el ilimitado de 1 giga, ¿vale? ¿Cuánto me va a costar esto? Bueno, pues te va a costar la friolera de 5.419 euros al mes, ¿vale? Para este circuito. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero ver es, oye, ¿y cuántos datos tengo que gastar yo al mes de salida de Azure para que a mí me empiece a compensar pagar un plan ilimitado? Entonces, vamos a poner aquí el medido y lo que voy a hacer es rellenar aquí. Como he hecho trampas, como dije antes, ya sé que no está en el orden de los gigas, sino que está en el orden de los teras, ¿vale? Entonces pongo esto con teras. Y ahora voy a poner el número mágico aquí, 205 teras, ¿vale? Y veis que sale una cifra ahí, 5.404 euros. Estamos cerca, pero aún no hemos alcanzado el ilimitado. Entonces, si yo voy aquí y subo un tera, veis que ya estoy por encima. Entonces, ¿dónde está mi frontera? Es decir, si yo voy a contratar este circuito en esta región, con estas características, etcétera, y voy a tener hasta 205 teras de tráfico saliente desde Azure, pues me compensa ir al pago al medido, al pago por giga, ¿vale? Si voy a gastar más de 206 teras de salida, pues me compensa ir al ilimitado, ¿vale? Y ahí tenéis la cifra, con lo cual este ejercicio lo podéis hacer para cualquier tipo de conexión. Vamos a volver entonces a nuestra presentación, ¿vale? Y vamos a seguir con esto y vamos a ver cuáles son las piezas que componen una solución de ExpressRoute, ¿vale? Entonces, las piezas son 4, o sea, es muy sencillo. Es decir, el propio ExpressRoute, que es, digamos, el objeto que representa esa conexión que llega al Edge de Microsoft. Una conexión ExpressRoute, que lo que representa es la conexión desde ese circuito ExpressRoute que está en el Edge de Microsoft hacia adentro del data center de Azure, es decir, hacia mis VNets. El gateway que recibe esa conexión y que la enlaza con la VNet que tengo en Azure, donde están mis infraestructuras y mis servicios, ¿vale? Este sería un poco la foto completa de todo esto. Entonces, la pieza, digamos, que no hemos hablado todavía de aquí son los gateways de ExpressRoute. Vamos a ver qué es lo que nos proporciona Azure para gateways de ExpressRoute. Antes de entrar aquí, una cosa. Sabéis que en Azure hay gateways de VPN también, ¿vale? O sea, hay, digamos, producto Gateway VPN y producto Gateway ExpressRoute, cada uno con sus versiones y sus variaciones, ¿vale? Entonces, yo aquí me estoy centrando en los gateways de ExpressRoute, ¿vale? Que no significa, ya veréis más adelante, que no se puedan combinar cosas y hacer soluciones que usen ambos tipos de conexión, ¿vale? Centrémonos entonces en los gateways de ExpressRoute. Hay 6 tipos, aquí veis 3, hay otros 3 que ya vais a ver, hay una sutileza, una diferencia entre ellos. En términos de características vais a ver que son prácticamente lo mismo, o sea, es decir, que la tabla de abajo no cambia, pero hay una diferencia pequeñita, grande, que sí que cambia y ya veréis a lo que me refiero. Entonces, tenemos el gateway estándar, el high performance y el ultra performance, ¿vale? Estos gateways permiten más o menos conexiones a circuitos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener varios circuitos de ExpressRoute, o sea, varias conexiones desde mi ubicación on-premise o de las varias ubicaciones que tengo on-premise, puedo tener varios ExpressRoutes llegando a la Global Network de Microsoft, ¿vale? En distintos puntos o en el mismo punto, digamos, y conectar todos esos circuitos ExpressRoute que llegan al borde de Microsoft a mis VNets a través de estos gateways. Entonces, por ejemplo, un gateway estándar me permite estar conectado a 4 circuitos de ExpressRoute, ¿vale? Una de performance A8 y ultra performance A16. Pero ojo, hay una cosa a tener en cuenta, es decir, en un único peering location, en un único POP,
solamente puedo tener un máximo de 4 circuitos por peering location. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo en Europa quiero tener 8 conexiones ExpressRoute. Pues no puedo tener las 8 contra el peering location de Manchester. Pero sí podría tener 4 en Manchester y 4 en Ámsterdam, ¿vale? Ningún problema. Entonces hay que tener esto en cuenta. Esas 4 que llegan a Manchester y esas 4 que llegan a Ámsterdam, si yo estoy usando un gateway a performance, puedo conectar las 8 a través del mismo gateway, ¿vale? Es a esto que me refiero cuando decimos conexiones a circuitos, ¿vale? Luego tenéis ahí también el tema coexistencia con VPN, si puede coexistir un ExpressRoute con VPN, en todos ellos sí que puede. FastPath, no os lo voy a explicar ahora mismo. Guardar esta palabrita en vuestra memoria y guardar simplemente eso, que el Ultra Performance permite FastPath y que los estándar de performance no lo permiten, ¿vale? Pero almacenarlo ahí en vuestra memoria y ahora lo vamos a ver. Luego, el tema de velocidades cambia según el tipo de gateway, el tamaño de gateway. Y otra cosa que también cambia es el número de VNets, de máquinas virtuales soportadas en las VNets, ¿vale? Es decir, según vamos creciendo de gateway, pues soportamos más cantidad de máquinas en las VNets. Los siguientes 3 tipos de gateway, ¿cuáles son? Y veis que la tabla no ha cambiado. Vale, pero ha cambiado una cosita en el título de la slide. Son redundant. Son, digamos, gateways con las mismas capacidades de los anteriores, pero que son redundantes a nivel de zona. Es decir, estos gateways tienen la capacidad de existir en más de un data center de Azure para que si hay un problema con un data center de Azure se me cae, pues el gateway sigue funcionando en otro data center y mi conexión sigue funcionando, ¿vale? O sea que al final es para dar un poco más, digamos, de capacidad y de disponibilidad al tema de la conexión. No se ha matado con los nombres, como veis ahí. ExpressRoute Gateway 1 Availability Zone, ExpressRoute Gateway 2 Availability Zone. Eso es lo que dice el nombre y son las iniciales. O sea, no se han matado mucho con el tema. Y básicamente lo que os decía, son iguales que los anteriores, pero con disponibilidad de zona. Ahora, una cosa, hemos hablado de todo esto, de las piezas y no sé qué. Mira, vamos al lío, vamos a ver esto en el portal de Azure, porque veis que en 5 minutos no lo hacemos porque el gateway tarda un poquito en desplegarse, ¿vale? Pero yo diría que en cosa de 1 hora podéis tener el entorno funcionando. Vamos entonces al portal de Azure. Os voy a compartir aquí mi pantalla para que veáis mi portal de Azure y os voy a explicar un poquito qué es lo que tengo yo ahí metido en ese entorno de Azure, ¿vale? Veis aquí que tengo un grupo de recursos con varias cositas. Hay por aquí un Virtual Network Gateway, hay una IP pública de este gateway, hay un circuito ExpressRoute, hay una Virtual Network, un Network Watcher, tal, etc. Bueno, si os acordáis, yo os dije que hacían falta 4 piezas, ¿vale? ExpressRoute, la conexión, el gateway y la VNet. Vale, vamos a empezar por la VNet. Mi VNet es muy sencillita, o sea, la creé justo para este ejemplo. Y vamos a, para no entrar en configuraciones y cosas con muchos números, vamos a entrar directamente al diagrama y así veis un poco lo que... Uy, perdonad, que se me ha ido esto. Vamos a ver aquí si lo puedo recuperar. Vamos a la VNet. Y ahora lo que quiero enseñaros es justo el diagrama de red. A ver si se me carga bien. Veamos. Vale, pues no ha ido al sitio correcto. Aquí es el sitio correcto. Vale, perfecto. Entonces, ahora se va cargando el diagrama de red, pero bueno, vais a ver que es algo muy sencillo. Es decir, tengo una red con 3 subnets. O sea, tengo la DMZ, la red de servidores y una gateway subnet que tiene un gateway dentro. El gateway lo he creado lógicamente antes para que no perdamos el tiempo porque el gateway tarda un poquito en desplegarse. Entonces, como veis, yo tengo aquí el gateway generado, el gateway que estoy usando, en este caso la versión
es una con Availability Zone, como os he dicho antes, o sea, este ERGW1AZ, ¿vale? Y tiene lógicamente pues una IP pública asociada que es la que veis ahí también en el grupo de recursos, que es esta IP. Y luego tengo aquí un circuito ExpressRoute, ¿vale? Ya veis aquí 3 de las 4 piezas, me faltaría la conexión. Yo voy a crear un ExpressRoute nuevo para que veáis lo sencillo que es crearlo, ¿sabe? De este lado de Azure. Luego ya los pasos con el proveedor son otra historia completamente distinta, ¿vale? Pero bueno, la parte de Azure es muy, muy sencilla de crear. Entonces, me voy aquí a Azure, le pongo que quiero crear un ExpressRoute, ¿vale? Le damos aquí al botoncito de crear. Y ahora empiezo aquí a rellenar mis datos, donde quiero que esté esta instancia. Se me está cargando el formulario, ¿vale? Y le voy a decir que quiero que esté en West Europe, ¿vale? Le voy a dar un nombre, le vamos a llamar GAP 2022 Express Route Spain. Perfecto. Mira, no. En honor al evento, vamos a llamarle Zaragoza. Muchísimo mejor. Bueno, vamos a la configuración y ahora aquí vienen algunas cosas que tenéis que tener en cuenta. Primero, quiero que guardéis una cosita en vuestra memoria. Ya tenéis ahí el FastPath en la memoria, pues ahora vais a guardar otra cosita, que es esto, Direct, ¿vale? Es decir, tipo de puerto Direct. No lo vamos a usar, pero quedároslo ahí en vuestra memoria que ahora lo vamos a ver. Entonces, tipo de puerto a través de un proveedor de servicios, lógicamente. Si vamos a crear un ExpressRoute nuevo o vamos a importar del formato clásico, porque el ExpressRoute ya existía mucho antes del portal ARM de Azure, con lo cual si tengo alguna conexión antigua que la quiera importar, pues también lo puedo hacer. Yo voy a crear una nueva y ahora me pide cuál es tu proveedor de ExpressRoute, ¿vale? Yo como he hecho trampas, ya me he buscado el proveedor antes, pues ya sé cuál quiero usar y voy a usar uno que tiene un POP, una peering location en Madrid, ¿vale? Aquí en España. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a buscar aquí de la lista, es Intersion, ¿vale? Intersion tiene una peering location en Madrid, que es donde quiero conectar mi ExpressRoute, ¿vale? Y ahora le voy a decir, quiero el circuito más pequeñito, o sea, esto no quiero que me salga muy caro, entonces me voy a tirar aquí con el de 50 megabits, ¿vale? ¿Cuál es el que quieres? ¿El estándar o el premium? No, el estándar, está perfecto. Si tengo la infraestructura toda en Europa, no me hace falta ir al premium. ¿Cuál es el plan de datos que quieres? ¿El medido o el ilimitado? El medido, hombre, que el limitado me pegáis una clavada guapa así de primeras. Así que nada. Bueno, y el Classic Operations aquí no aplica, con lo cual voy para adelante y le damos a crear y veréis que esto es muy, muy rápido de crear, esta parte. Ya os digo, luego ya la configuración del otro lado del proveedor para que la conexión llegue a casar con este circuito ExpressRoute que acabamos de crear requiere un poquito más de esfuerzo y de trabajito, ¿vale? Pero bueno, veréis que esto de este lado no tarda absolutamente nada, ¿vale? Entonces, en cuanto esté creado, lo que vamos a ver es qué es lo que necesitamos hacer primero para conectar con nuestro proveedor y luego conectar ese circuito ExpressRoute con nuestro VNet. ¿Veis? Ya está creado. O sea, en un momentito se creó. Bueno, vamos a ir aquí a nuestro grupo de recursos y ahora mismo deberíamos tener ahí ya un ExpressRoute nuevo que no se ha refrescado, pero no pasa nada porque vamos a hacer una cosa. Vamos a refrescar aquí el portal de Azure para ver si se da cuenta que ese objeto ya está ahí generado, ya está creado, ¿vale? Vamos a quitar esto en el medio. Vale, perfecto. Veis aquí que ya tengo el ExpressRoute de Zaragoza creado. Fantástico. Entonces, en este momento ya tengo VNet, Gateway, circuito ExpressRoute, que lógicamente me falta trabajar con mi proveedor para conectarlo y me faltaría la conexión. Vale, perfecto. Voy a intentar crear la conexión antes de nada. Entonces, vamos al Gateway, ¿vale? En el Gateway, si nos vamos a la configuración de conexiones,
Yo no tengo ninguna creada de momento, ¿vale? Pero puedo agregar una nueva. Vamos a darle aquí un nombre, Connection Gap 2022, Global Azure 2022, vale, perfecto. Y ahora lo que me interesa es que veáis esto. Tipo de conexión, ¿sabéis? El típico de VNet a VNet, con gateways de por medio, vale, perfecto, pero también veis el site-to-site VPN con IPsec y el ExpressRoute, ¿vale? Es decir, esto ya nos está diciendo que este mismo gateway es capaz de gestionar ambos tipos de conexión, aunque sea un gateway de ExpressRoute, ¿vale? Pero es capaz de unificar pues de dos tipos de conexión. Vamos a elegir ExpressRoute, ¿vale? Y lo que me está pidiendo es, bueno, ¿cuál es el Virtual Network Gateway sobre el cual quieres crear la conexión? Pues este mismo, el GAP 2022 ER Gateway que he creado. ¿Y cuál es el circuito que quieres usar? O sea, ¿a qué circuito ExpressRoute te quieres conectar? Pues me quiero conectar a uno de los que he creado. Este es el que ya tenía y este es el de Zaragoza. Pero si veis, están en gris los dos. Ninguno me deja conectarme. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es muy sencillo y lo vais a ver ahora. Es decir, eso tiene un orden de creación, los objetos. Por eso la conexión siempre es el último objeto en crear. Vamos a Zaragoza, que es el que he creado yo. Si vosotros os fijáis, hay una cosa muy importante que nos da información aquí, y es este estado, ¿vale? El estado del proveedor. Dice, no aprovisionado. Entonces, hasta el momento que yo no trabaje con mi proveedor y aprovisione este circuito y conecte, digamos, esa conexión que tengo en mi lado, en mi empresa, al ExpressRoute que acabo de crear en el board de Microsoft, y aquí no aparezca provision, es decir, hasta que esto no esté conectado, yo no lo puedo usar dentro de una conexión, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que usar esta service key, ¿vale? Porque esta service key es la que identifica mi circuito, y esta es la service key que tengo que proporcionar al proveedor de ExpressRoute para que sepa dónde tiene que terminar la conexión que viene pues, desde mi infraestructura hacia el borde de Azure, de Microsoft, ¿vale? De la Microsoft Global Network, ¿vale? Esto es lo que identifica el ExpressRoute que a mí me pertenece. Entonces, la service key es importante, tenéis que quedárosla y luego proporcionarla al proveedor de la conexión para saber dónde tiene que conectar, ¿vale? Y esto es todo. O sea, con esto ya podría crear una conexión y listos. O sea, estamos preparados para trabajar con nuestro ExpressRoute. Vamos a volver a nuestra presentación porque hay más cosas que os quiero contar acerca de ExpressRoute, ¿vale? Entonces, volvemos sobre nuestra presentación, ¿vale? Y lo siguiente que os quería comentar es pues la coexistencia de la VPN con ExpressRoute, ¿vale? Es decir, ¿es posible? Sí, pueden coexistir ambas soluciones de conectividad, ¿vale? Incluso una puede actuar como respaldo de la otra, es decir, puedo tener un ExpressRoute y si se me cae el ExpressRoute, pues tener la VPN de segunda línea como respaldo, etcétera, ¿vale? Perfecto. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Como habéis visto antes, el gateway del ExpressRoute me va a permitir conectar conexiones tanto VPN como ExpressRoute, con lo cual significa que yo puedo usar el mismo gateway para, digamos, ambos propósitos, que es el escenario de abajo, el que tenéis aquí en el lado derecho de la pantalla abajo. Pero también puedo usar un escenario en que tengo un gateway dedicado para cada cosa, es decir, tengo un gateway de ExpressRoute para ExpressRoute y un gateway de VPN para VPN, que son gateways específicos, ¿vale? En ambos casos, pues puede funcionar la solución. Ahí os pongo los dos ejemplos para que lo tengáis en cuenta. Pero, ¿qué ocurre? En el escenario de arriba, cuando hay dos gateways, tenéis que tener en cuenta una cosa, es que la gateway subnet tiene que tener al menos un /27, es decir, tiene que tener suficientes IPs como para que esos dos gateways puedan trabajar ahí dentro. Entonces, Microsoft nos pide que sea al menos un /27. En la otra, que tiene solo un gateway, no hace falta que sea un /27, pero en esta sí que hace falta, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta este caso, ¿vale? Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta también es que estos escenarios de coexistencia VPN ExpressRoute no funcionan si estáis usando una VNet Dual Stack, es decir, IPv6 y IPv4, ¿vale? O sea, no está soportado. Bueno, vamos a otra característica también muy importante, que es el tema del cifrado, porque estamos hablando de conexiones y demás, ExpressRoute, conexiones
dedicadas o semidedicadas o lo que sea. Bueno, y aquí el cifrado, ¿cómo es? Es decir, una conexión ExpressRoute, al no pasar por una infraestructura pública como es Internet, no tiene cifrado. O sea, simplemente pues yo voy desde mi empresa a mi proveedor de servicios, de mi proveedor de servicios al proveedor de conectividad de la Global Network y de ahí pues ya tengo mi conexión que he extendido adentro de Azure a mi VNet, ¿vale? Entonces, todo esto se supone que pasa por un entorno controlado y no va por internet, por conectividad pública en ningún momento, ¿vale? Con lo cual no va cifrado, pero puede haber la necesidad de cifrarlo, ¿vale? Entonces, cuando hay necesidad de cifrarlo, lógicamente, pues podemos usar lo que ya conocemos, IPsec, y montar este esquema que veis ahí, que es, tengo, digamos, una conexión, un circuito ExpressRoute que me está conectando y por encima le meto un túnel IPsec que pues termina en infraestructura en algún punto, ¿vale? En algún punto de un gateway VPN y en la infraestructura de Azure también en algún punto que sea un gateway de VPN. Vale, fantástico. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa, es decir, hay una limitación en los gateways de VPN de 1,25 gigabits por túnel. Entonces, es decir, si tenéis una conexión ExpressRoute de 10 gigabits y dentro queréis que el tráfico vaya cifrado en un túnel, ese túnel no va a superar el 1,25 gigabits, con lo cual los otros 8,75 gigabits que tenéis de ancho de banda ExpressRoute no los vais a estar usando. Entonces, tened en cuenta esto a la hora de configurar estas cosas, ¿vale? Luego hay otro mecanismo también de cifrado que es el MACsec, que funciona, o sea, a nivel 2 en los equipos que conforman el ExpressRoute en los dos extremos, con lo cual también es una vía que se puede usar, pero en los ExpressRoutes a través de proveedores de servicios no van a funcionar, porque necesitamos tener ese control de ambos extremos, con lo cual en esa parte no la tenemos y aquí es donde llega el segundo producto que os hablaba de la familia ExpressRoute, que es el ExpressRoute Direct, que este sí permite usar MACsec, ¿vale? Si lo queréis usar. Entonces, segundo producto, ExpressRoute Direct. ¿En qué se diferencia del ExpressRoute normal? Tenéis vuestra red local, como antes la pintamos, con vuestro gateway, router, lo que sea. Tenéis vuestro Edge con su redundancia, hasta aquí todo igual. Y ahora aquí es donde cambia. ¿Por qué? Porque en ExpressRoute normal, digamos que me apoyo en un proveedor de servicios para conectarme de aquí al borde de Microsoft, pero aquí no. Yo aquí voy directo al borde de Microsoft. Es decir, yo aquí el contrato que tengo es con el proveedor de conectividad de la Microsoft Global Network que me da acceso a un Edge Router directamente, ¿vale? Y lo que voy a contratar, esto me obliga, lógicamente, a bajar un poquito más el nivel de complejidad, lo que me obliga a contratar son puertos del router. Es decir, no estoy contratando un circuito que es algo al final virtual, sino que es un puerto físico de un router de la Microsoft Global Network, de los que están en el Edge, a donde me voy a conectar. Ese puerto físico es mío, o sea que veis que estamos bajando la complejidad a unos niveles bastante más elevados que ese punto inicial que empezamos, que era la VPN, donde no, nos abstraíamos de todo, ¿vale? Todo lo demás es igual, es decir, una vez estoy en el Edge de Microsoft, pues genero ese circuito ExpressRoute, que es ese punto de llegada de mi conectividad redundada, ¿vale? Y a partir de ahí, pues me conecto a mis VNets o me conecto a mi solución de Azure Virtual One, lo que yo vaya a hacer, ¿vale? Para los que no estáis tan familiarizados con este tipo de cosas, aquí os dejo un ejemplillo gráfico, que esto todos lo conocemos porque lo tenemos en casa. Bueno, un puerto de fibra doméstica no está redundado, es un puerto único. Un puerto de fibra empresarial tiene esta pinta, ¿vale? Siempre van por pares. Normalmente, o sea, un puerto empresarial nunca es un puerto, son dos puertos siempre, ¿vale? Más que nada, ¿por qué? Por el tema de la redundancia, alta disponibilidad y tal. La foto que veis ahí es de un uplink de un switch que está destacado, bueno, lo cual no me sirve igual para ejemplificar lo que quiero mostraros, ¿vale? Pero para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a contratar en ExpressRoute Direct pares de puertos, ¿vale? Es decir, quiero comprar o quiero contratar un par de puertos al cual yo me voy a conectar, que voy a usar para conectar a la infraestructura de Microsoft y a mi infraestructura de Azure, ¿vale?
Entonces, los port pairs o los pares de puertos pueden ser de 10 gigas, de gigabits o de 100 gigabits, ¿vale? Claro, si yo tengo un par de puertos y tengo 10 gigabits, tengo dos puertos de 10, ¿vale? ¿Los puedo usar los dos para tener un ancho de banda de 20? Sí, lo puedo usar. Pero, ¿qué pasa? Pierdo la alta disponibilidad, ¿vale? Estos dos puertos están para garantizar alta disponibilidad y para que Microsoft me pueda garantizar que en todo momento, incluso si hay algún tipo de intervención a nivel de hardware físico en la infraestructura, etcétera, que mis conexiones nunca se van a ver afectadas. Si yo destruyo esa alta disponibilidad porque quiero tener más ancho de banda, bueno, pues lo puedo hacer, pero atenerme a las consecuencias de que si hay algún tipo de cosa de estas, pues yo voy a poder tener cortes en la conectividad, ¿vale? Con lo cual, para que os quede un poco la idea. Lo que veis ahí también en esa tabla son los circuitos, igual que antes, o sea, las velocidades de los circuitos, los anchos de banda. Entonces, los circuitos van limitados o no por el puerto que yo estoy contratando. Es decir, lógicamente un puerto de 10 gigas o un par de puertos de 10 gigas me va a permitir tener circuitos de entre 1 y 10 gigas, más no, porque el puerto no da más. Sin embargo, por ejemplo, en los de 100 gigas, lo que está capado son los circuitos de 1 giga y 2 gigas, porque se entiende que si tienes un circuito de 100 gigas, o sea, tienes un puerto de 100 gigas, pues te hacen falta circuitos bastante más ágiles, es decir, no vas a tener 100 circuitos de 1 giga trabajando sobre un puerto de 100 gigas, ¿vale? No tiene mucho sentido. Entonces, esa es un poco la foto de las combinaciones que podéis hacer. Los circuitos de ExpressRoute Direct se conforman igual que los de ExpressRoute, es decir, en local, en standard y en premium. Los local y standard están incluidos en el precio del ExpressRoute Direct, no tienen ningún coste extra, por supuesto, ni nada por el estilo. Los premium sí, ¿vale? Es decir, si queremos tener esta flexibilidad de poder tener un número más amplio de conexiones a VNet o poder tener, digamos, la flexibilidad de poder llegar a un peering point en un punto del planeta y conectarnos a una VNet que está en Azure en el otro lado del planeta, pues tenemos que ir a Premium y este sí tiene un coste extra por circuito, ¿vale? En ExpressRoute Direct una cosa muy importante que os la quiero resaltar aquí, que os dije, que es que tenemos que tener mucho más control y conocimiento de la infraestructura. Se nota claramente en este flujo de configuración, porque si os fijáis, yo os lo señalé aquí, porque si os fijáis, mirad lo que pone ahí. Dentro del flujo de configuración hay un paso que incluso es el monitorizar o medir los niveles de luz que hay en las conexiones de fibra. Y si no están bien, pues o bien proceder a la limpieza de los puertos de fibra o bien abrir un ticket a Microsoft si es de su lado para que hagan lo que tengan que hacer, las actuaciones que tengan que realizar para que la conexión vaya bien, ¿vale? Es decir, siempre nos interesa que el nivel de intensidad de luz sea superior a una determinada capacidad para que la conexión se esté produciendo de forma correcta, ¿vale? Entonces, esto es ExpressRoute Direct. Ahora, de las dos cosas que os había pedido que guardaréis en la memoria, que una era el Direct, ya os la expliqué, pero falta otra, falta el Fastpath, ¿vale? Entonces vamos a entrar en los add-ons de ExpressRoute, ¿vale? Es decir, el ExpressRoute al final, con todas estas variaciones que tiene algunos add-ons que yo le puedo poner encima para que esto pues me dé todavía más juego, ¿vale? Uno de ellos es el Global Reach, ¿vale? ¿El Global Reach qué es? El Global Reach, o sea, una red sin Global Reach es como la que veis ahí. Es decir, yo tengo una ubicación on-premise que está conectada por ExpressRoute a algún peering point. Puede ser como ahí, que está a Londres o a Silicon Valley o lo que sea. Y desde ese peering point, pues yo me puedo conectar a una VNet que esté pues en cualquier data center de Microsoft, si tengo el premium, ¿no? Si no, dentro del área que me permita el estándar o el local, ¿vale? Pero la conexión, lo importante de retener aquí es que la conexión siempre es de la ubicación on-premise hacia la región de Azure y de la región de Azure hacia la ubicación on-premise. Es decir, si yo tengo varias ubicaciones on-premise conectadas por ExpressRoute a distintos puntos, entre ellas no se hablan, o sea, hablan con las regiones de Azure que haga falta, ¿vale?
Entonces, el Global Reach lo que me permite es habilitar esta conectividad. Es decir, oye, voy a usar la Microsoft Global Network como si fuera mi WAN, y entonces, además de conectarme a las regiones de Azure, voy a permitir también que entre ubicaciones on-premise hablemos a través de la Global Network. Bueno, ya está montada, ¿por qué no me voy a aprovechar de ella? ¿Vale? Entonces, el Global Reach lo que hace es eso, agregar esa capa que veis ahí de esas flechitas verdes que conectan las distintas ubicaciones on-premise para que al final podamos usar esa conectividad y conectarnos entre nuestras propias ubicaciones on-premise, que está bastante bien. Y por último, para que vuestra memoria no explote de estar ahí guardando esa palabrita del FastPath tanto tiempo, pues llegamos al final con el FastPath, ¿vale? ¿Qué es el FastPath? Vale, el FastPath es una solución que propone Microsoft para aquellos entornos que necesitan un uso de red muy intensivo, es decir, muchas conexiones contra determinadas máquinas o servicios que tenemos en Azure, poca latencia, mucho ancho de banda, etc. Entonces, el FastPath lo que me permite es saltarme el gateway, es decir, que la conexión se produzca directamente del Express Route, de ese punto de terminación de mi conectividad en el Edge de Microsoft, directamente a la máquina virtual. Que me salte directamente el gateway y no pase por ahí para que esto sea, vamos, todavía me permita, pues eso, mayor número de conexiones y que sea todavía más rápido y con menos latencia. Entonces, ¿esto me quita la necesidad de tener el gateway en la VNet? No. No, tengo que tener el gateway igual. Es simplemente un add-on para mejorar el rendimiento, ¿vale? Pero el gateway tiene que estar. ¿Por qué? Porque cuando hay algún tipo de conexión que se salta los límites de FastPath o los escenarios soportados por FastPath, esa conectividad automáticamente es redirigida por el gateway, ¿vale? Entonces tenemos que mantener eso. Y el gateway tiene también otra función, que es dar al FastPath cuál es la configuración de red, es decir, las rutas de lo que hay a un lado y al otro, pues el gateway es el que proporciona a FastPath esta configuración, ¿vale? Con lo cual es necesario que ese gateway esté ahí, ¿vale? ¿Hay cosas a tener en cuenta? Sí, es decir, este gateway no tiene en cuenta UDRs que haya en la gateway subnet. Por ejemplo, si usáis un virtual appliance de firewall o para hacer de gateway entre la gateway subnet y las demás subredes, pues esto no tiene en cuenta el next hop, es decir, las UDRs las va a obviar, las que estén en la gateway subnet, con lo cual no va a funcionar con eso. Y luego, si usáis private link, también tened en cuenta que FastPath solo funciona, o sea, si usáis el Private Link, para los que no sepáis, son conexión, o sea, son endpoints privados para conexión a servicios de Azure a través de nuestras VNets, ¿vale? O sea, no son máquinas, son servicios de Azure a los cuales generamos un endpoint privado y que nos conectamos a través de esa VNet como si fueran algo que está pinchado directamente a esa VNet. Entonces, si estáis usando Private Links, con FastPath solo funcionan con ExpressRoute Direct de 100 gigabits, ¿vale? Con el de 10 no funciona, ¿vale? Pues nada, espero que con todo esto os haya quedado claro y que toda la información que os he dado la podáis, digamos, ahora procesar y consumir. Yo os dejo algunas referencias de cosas que me parece que son interesantes, que las he comentado en la presentación para que podáis ahondar un poquito más. Tenéis ahí el Microsoft Azure Global Infrastructure, que de verdad os animo a que juguéis con ello porque está muy chulo el poder interactuar con el globito. Y nada, o sea, es decir, dar las gracias a la organización de Zaragoza por poder estar aquí y deciros una cosa, si después de toda esta charla que os he soltado, todavía esto os sigue sonando a Klingon, bueno, Ich Azure Kapla.